Buenos días. Un gusto, un placer estar acá, compartir este rato con ustedes. Primero quería agradecer en principio a María Paz y Beatriz por la convocatoria y a Francisco, Claudio y Jordi, que fueron quienes me dieron una cálida bienvenida ayer acá al Museo de la Memoria. Y por supuesto a todos ustedes que van a participar de esta jornada en la que voy a intentar contarles algo de mi experiencia, algo de mis investigaciones y bueno, espero que sirva para seguir pensando en esta línea de cómo se pasa de cuando uno tiene información sobre sus públicos a acciones, que creo que ese es el desafío. Hay muchos estudios sobre públicos, pero pocas vinculaciones entre esos estudios y las acciones cotidianas. Entonces, la idea sería la siguiente. Digamos, a través de una serie de imágenes, son imágenes, son imágenes de un fotógrafo que se llama Thomas Struth, la mayor parte. Thomas Struth, entre otras cosas, saca fotos de visitantes en museos. Y me sirven así como para ir contando este desarrollo que quiero compartir, que tiene que ver con ir cruzando distintas concepciones acerca de la educación y los sujetos educados con nociones sobre los públicos de los museos, las personas encargadas de su atención, los estudios de público que se van derivando de estas distintas concepciones y también las nociones acerca de quiénes son los que no visitan los museos. Es un recorrido genealógico y una mirada sobre las actuales tendencias de los museos en la construcción de estas cartografías de públicos que sean útiles para el trabajo cotidiano. Es una especie de ejercicio arqueológico sobre los públicos del museo, pero no nos preguntamos acerca de un universal o un origen que de repente se va como modificando y al cual hay que regresar, sino acerca de esas operaciones que a veces convierten a los públicos en un problema o en un síntoma, o en una práctica, o en una conducta compleja, difícil, o en un discurso, y que nos obstaculizan cuando de verdad queremos trabajar con esta noción de públicos, que a veces se convierte en un concepto, pero se desaparecen como las personas que integran ese concepto. Es una genealogía organizada en base a una noción sobre sujeto educado de una especialista, Lynn Fendler, una educadora, y una especialista en museo llamada Ellen Eileris, que hace como esta correlación. Entonces, esta primera fase de la genealogía es el sujeto disciplinado. Correspondería a los museos del siglo XIX. El comportamiento de este sujeto disciplinado es un sujeto domesticado y controlado por medio de la enseñanza de conocimientos factuales y el entrenamiento por medio de ejercicios, que es la noción en los museos del público general, ¿sí? Cuando, digamos, los que iban al museo era el público general, no había distinciones entre edades o grupos o proveniencias o saberes, ¿sí? Público general, una masa media indiferenciada, por supuesto que esto no era del todo inclusivo, algunos iban a los museos, pero estaban, digamos, podían ser guiados por personas informadas del museo, guiados y educados, para formar esta mirada disciplinada. O sea, los saberes eran unos y no otros, o sea, había verdades y cosas que no lo eran. Y este ojo que se entrenaba para mirar tenía la distancia de las vitrinas. O sea, uno no podía hacer cualquier cosa en el museo. Es el estereotipo, ¿sí? Pero todavía pervive. O sea, lo interesante de estas genealogías o de estas fases de esta genealogía es que uno puede seguir encontrando estos mismos modelos, pero no solo en las personas que pueden ocupar el lugar que quieren, sino en quienes trabajan con las personas. O sea, si trabajamos con el imaginario del sujeto disciplinado, vamos a diseñar una política educativa acorde a eso. Y aun cuando queremos ser muy renovadores, a veces estas cuestiones se filtran, por eso es tan importante pensarlas. Es la época del sumo cuidado para la vestimenta, de los cartelitos de no escupir, no moverse, no hablar,
¿sí? Toda esa época de control con los cuerpos. En ese momento los estudios de público, los primeros estudios de público documentados son más o menos de 1910. Seguramente hubo otros antes, pero la bibliografía es la que marca, el que publicó primero es casi como el que inventó los estudios de público y es Benjamin Gilman, norteamericano, que fue el que acuñó la noción de fatiga de museo. O sea, se dedicaron a mirar mucho a los visitantes, que seguramente en esa época quedaban muy fatigados porque los museos no estaban pensados para que uno se restaurara o recuperara energía, sino en realidad para que uno se fatigara. Entonces se dedicaron a ver qué cosas podían atenuar esa fatiga de los museos. Esos son los primeros estudios que están documentados. Y bueno, se pasaban muchas horas estudiando y fotografiando visitantes mientras miraban vitrinas, o sea, eso podríamos decir que es como que el origen de los estudios de público. Vamos a pasar a la segunda fase de la genealogía. El anterior era el disciplinado y con el surgimiento de lo que sería la psicología moderna del siglo XX aparece esta noción de la autodisciplina. El sujeto educado, en general nombrado con género masculino, vieron que si uno, a los que se dedican a educación, repasan la historia de la educación, se habla de el niño en pedagogía, ¿no? El niño se interesa por tales cosas o no se interesa, tiene tal. La niña en esa época no aparece, aparece el niño. Y el sujeto de museo también, cuando uno analiza los textos, es en general en género masculino. Bueno, hoy cambió mucho todo el paradigma, pero digo, hasta hace pocos años esto estaba muy naturalizado. Este sujeto educado se sabe que pertenece a una sociedad, es consciente de sus necesidades y valoriza mucho la educación y sabe que la necesita. Vuelvo a decir, inicios del siglo XX. Desde esta óptica, la construcción de la audiencia de museos se vincula con cuando los museos empiezan a darse cuenta de que no es lo mismo hacer un dispositivo didáctico para niños que para jóvenes de escuela primaria o secundaria o para adultos, y que son diferentes las categorías de museo, sea de ciencias, de arte o de historia. Entonces, grandes y chicos, novatos y expertos son educados por profesionales y dispositivos didácticos, y el fin de esta etapa es tener esta mirada conocedora. La otra era una mirada ilustrada, esta es una mirada conocedora. Y esto coincide con los estudios de Bourdieu y Derbel de los años 60, cuando hablan del connaisseur. Ese conocer que si uno no lo es, no es visitante de museo, por supuesto, pero ese conocer que todavía en ese momento se entiende como una necesidad auténtica y natural. Los que no la tienen están afuera. Pero Bourdieu y Derbel lo que ponen en duda es que eso no es ni auténtico ni natural, sino que es una construcción. En ese momento los museos franceses, bueno, esto lo deben saber muchos de ustedes, digamos, esta investigación los denuncia por elitistas, y es cuando empiezan a surgir, por ejemplo, los días gratuitos en los museos que hasta ese instante no existían. Entonces, desde esta perspectiva, a lo largo del siglo XX se priorizan investigaciones que intentan medir la eficacia de las exposiciones por medio de estudios sobre variables de aprendizaje. Si los objetos atraen o en realidad no atraen a los visitantes, en los niveles de compromiso y respuesta de los visitantes, si la exposición es eficiente, si los visitantes están satisfechos, se analiza la longitud de textos, o sea, empieza a armarse como un corpus de investigación más complejo. La tercera etapa de esta genealogía, esta del sujeto educado, está vinculada con el constructivismo como teoría del aprendizaje y la acción consciente y constructiva del sujeto que se educa. En este caso, esta idea de mirada deseante, una mirada deseante de todos, en realidad de todos los sujetos que quieren compartir lo que saben con otros. Y para el caso de los museos, la mirada deseante, por supuesto, que es una mirada mucho más inclusiva. Los educadores de museo son los que se consideran facilitadores de esta participación, esperan poder involucrarse no solo en temáticas vinculadas con el museo, sino establecer conversaciones con los visitantes. Su accionar es mucho más sutil y sugerente, y
digamos, así como en el primer paradigma hay una verdad que es la que el museo transmite, que es la verdad de la autoridad, de los que saben, de los científicos. En este caso, más que fórmulas sobre correcto o incorrecto, o bueno o malo, se establecen vinculaciones entre narrativas múltiples. Los museos pasan a considerarse, más que el lugar del saber, centros de aprendizaje, y los visitantes pueden elegir, esto es, digamos, está como en la teoría, en la museología, ¿no? Eligen de acuerdo a sus intereses y necesidades. En cuanto a los estudios de público, lo que correspondería como a este modelo, a partir de los años 70 se puede decir que esto empieza a instalarse, se transponen varias metodologías que vienen como del mundo educativo, ¿sí? De la evaluación educativa. Y los esfuerzos sobre todo se focalizan en poner en duda los presupuestos conductistas, que eran los que venían como dominando y gobernando todo lo que tenía que ver con evaluación de públicos hasta el momento. Unas evaluaciones muy de estímulo-respuesta. Entonces los estudios de públicos se enfocan en la agenda del visitante, son todos los libros de Folk y Durkheim de Estados Unidos, o sea, con qué expectativas y con qué viene el visitante al museo. O sea, no viene en blanco a ser llenado por los contenidos del museo, sino que viene con muchas o pocas ganas, solo o en grupo, traído, obligado o con deseo de venir, etcétera, etcétera. Todo eso empieza a modificar eso que empieza a adquirir como un nombre, que es la experiencia de visita. Dentro de esta idea de visitantes, esta imagen de Struth es en la academia mirando el David. Y ven que cambió el punto de vista, antes estaban mirando obra y ahora él le saca la foto a la gente mirando la obra. Esta imagen de, digamos, de sujeto o de públicos deseantes empieza a tener como enriquecimientos que van viniendo así como de distintas experiencias, ¿no? Aparece mucho esta idea de visitantes asociados que tiene mucho que ver con lo que recién se comentaba de cómo trabajan en este museo, que es que los visitantes sean parte de lo que el museo piensa y hace. Entonces hay una especialista, Kathy McLean, que destaca que muchas investigaciones de público se diseñan, además de para conocer a los públicos, para pensar con los públicos y diseñar, al modo también que fue en la presentación, exposiciones en función de, de esos resultados. Entonces los visitantes son considerados como socios en un proceso generativo de aprendizaje. Y se trabaja entonces con esos datos para el desarrollo de las políticas. En Francia, también digamos desde esta lógica, se desarrolla un campo interdisciplinario que lo que interesa son las transacciones efectivas que hay entre la exposición y los visitantes. Digamos que se pasa de un modelo que era ver qué le pasa al visitante con lo que mi museo diseñó y que lo único que me importaba era ver cuán cerca o lejos estaban de lo que el museo pensó, a hacer un camino de ida y vuelta entre estas dos partes. Es en esta época, que es más o menos fines de los años 90, que empieza a surgir este concepto, aún para algunos extraño, aún para algunos como controvertido, de curaduría educativa. Curaduría educativa reconoce como dos orígenes. Por un lado, viene de los artistas, los museos de arte contemporáneo, como una necesidad de los museos de arte contemporáneo de hacer algo más que exponer las obras, porque bueno, todos sabemos que el arte contemporáneo tiene como muchos secretos, por ponerle un nombre, ¿sí? O complejidades para ser entendido para una tradición que está acostumbrada a que el arte sea cuadros, ¿sí? Cuadros, o sea, cuando empieza todo el universo de las instalaciones y del arte contemporáneo, empieza a haber una fractura entre quienes concurren a los museos de arte. Y como toda innovación, o como en la música conceptual, queda, digamos, si no tiene mediaciones, como los que entienden de eso lo pueden disfrutar y los otros no. Entonces, en el mundo del arte
comienza toda esta idea de curaduría educativa a que se hacen cargo los mismos artistas. Y es todo lo que sucede en las bienales cuando tienen la curaduría pedagógica en paralelo a la curaduría que tiene que ver con las obras de arte. Ese es un camino por el cual llega el concepto de curaduría educativa. Y otro camino son los museos de niños y los museos de ciencias, que viene como por otro lado, pero en algún lugar se encuentran, y también en las palabras iniciales estaba esta idea de que los educadores o la educación tiene que ser parte, como decimos, de la mesa de discusión del concepto de una muestra. Digamos, durante mucho tiempo, y esto sigue siendo real en muchos museos, educación llega al final de que todo está decidido y se les entrega la muestra y se les dicen esto es lo que hay que, esta es la muestra, bueno, inventen el programa educativo para esta muestra, ¿sí? Eso deja la educación en un lugar secundario y, bueno, de lo que se está intentando es que en realidad la educación sea parte de las discusiones con su saber específico de todos los procesos de diseño de una exposición. Entonces, esta idea de asociados se completa también con esta idea de autores y actores. Son distintos modos en que uno encuentra en la bibliografía nombrados a los públicos. Autores y actores, y esta idea de traducción e interpretación de Rancière, en la que todos los sujetos tenemos capacidades de interpretación y traducción que pueden ser diversas, pero todos tenemos esa capacidad humana de traducir e interpretar. Por eso esta categoría decía antes es más inclusiva, porque todos traducimos e interpretamos. El tema es el lugar que las instituciones como los museos hacen a diversas traducciones e interpretaciones, o cómo se juega con ellas, con estas múltiples interpretaciones y traducciones. Seguramente con el tema de la memoria, nosotros trabajamos, cuando yo estaba en el Museo de las Escuelas, con una muestra sobre educación en la época de la dictadura, y la memoria era bien dispara y las interpretaciones eran bien dispares de las distintas maestras. Para algunas no había pasado como nada, sorprendente, pero era así. Para otras había pasado de todo, y en el medio había una gama, que era la mayor parte, de quienes decían, bueno, no fue para tanto, en la escuela igual podíamos seguir enseñando, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como museo recibíamos a escuelas con todas estas clases de maestras, y con todas esas interpretaciones de la época había que trabajar. Digamos, uno no se podía enojar, aunque a veces daba ganas, sino que tenía que trabajar con todo eso y tratar de llegar a un diálogo para llegar a una comprensión, para tener ese derecho a la memoria y nuestro deber en relación a lo que queríamos trabajar con ellas. Así que esta idea de traducción e interpretación creo que es clave. Y como dije antes, también es un enfoque más inclusivo. Desde esta perspectiva son muy interesantes las investigaciones en Francia de Jacqueline Eidelman y Melanie Rostand. Tienen un libro en castellano, no sé si está acá, que se llama, creo que los públicos tienen la palabra o algo así. Es muy interesante porque es un enfoque, digamos, las investigaciones más conocidas son las norteamericanas, ¿sí? Pero estas aportan como otros ingredientes que quiero compartir con ustedes. Ellas analizan que las investigaciones de públicos se tienen que hacer desde un punto de vista antropológico, situado entre procesos de individualización y socialización de la cultura, y que hay que cruzar tres tipos de universos para entender a los públicos. Por un lado, el universo de percepciones y emociones de los visitantes. Por otro lado, el universo del conocimiento experiencial de los visitantes, en lo que se refiere a la orientación conceptual y topográfica. Y por otro lado, el universo axiológico, todo lo que tiene que ver con valores, ética, la identidad. A partir de estos universos, las investigadoras organizan categorías. Me gusta el nombre, estas categorías son dichas o contrariedades. Dichas, o sea, alegrías o sentimientos positivos cuando uno visita un museo, o contrariedades, o sea, cuando uno o se enoja o no entiende, o se aburre o se cansa.
Entonces dicen que las visitas suceden en los museos con distintos sentimientos: euforia, plenitud, serenidad, asombro, enriquecimiento, estimulación, confianza, hospitalidad, civismo o abatimiento, decepción, cólera, aburrimiento, pereza, agotamiento, indignidad, exclusión, falta de civismo. Cuando yo leí por primera vez estas palabras, dije, ay, cómo me habían hecho falta estas palabras primero para explicarme lo que me pasa a mí. O sea, el año pasado fui a Ámsterdam y llegué, tenía deseo de ver a Rembrandt, pero llegué al Rijksmuseum y dije, no, no puedo entrar. Me sentía abatida. O estaba cansada de todo lo otro que ya había hecho antes, pero no entré. Y eso no tenía que ver con que yo no sea visitante, pero en ese instante fui no visitante de ese museo. No por excluida, en todo caso yo decidí. Pero digo, hubo algo de esa entrada a ese museo en ese momento mío, ese día, y no entré. Después no me arrepentí porque lo pensé y dije, bueno, no tenía ganas, ¿no? Entonces, ¿cuántas de esas cosas pasan? Pero ¿cuántas de esas cosas pasan? Y no es porque yo en ese caso decidí, sino que hacen que uno no se dé cuenta que puede tener ganas de entrar a ese museo. Y mucha gente queda fuera de eso, como por culpa de los museos, diría yo. O sea, no hubo nada que me recibió, todo estaba como muy, bueno, vas a entrar, vas a ver a Rembrandt. Bueno, no me convocó. Entonces, digo, estas palabras me sirvieron para entenderme a mí, me sirvieron para entender también muchas cosas que pasaban con visitantes en el Museo de las Escuelas, que a veces entusiasmaban y otras veces por ahí les agarraba, como a veces a los adolescentes, un gran aburrimiento y pereza. Cursando entonces categorías como estas y estos universos proponen un complejo sistema para intentar entender cartografías y constelaciones de la experiencia de visita. En este marco de referencia entonces podemos, así como antes dijimos, los guías tradicionales, los educadores de museo, los facilitadores, los curadores educativos, empezar a pensar en especialistas en visitantes. La idea de la especialidad en visitantes sugiere que al interior de los museos es necesario poner en el mismo nivel de responsabilidad y profesionalidad a las colecciones y a los visitantes. Y los estuve nombrando antes y recién cuando hablé de esta cuestión de la exclusión, ¿sí? Todas las investigaciones de público, o algunas, los nombran, pero la mayor parte de las investigaciones de público se dedican a los públicos que están en el museo. Y por ahí en sus conclusiones dicen, bueno, podríamos decir, por ejemplo, esto pasa actualmente en el Centro Cultural de la Ciencia y es una de las cosas que queremos revertir, y ayer charlando con Claudio creo que hablábamos de lo mismo. A veces la comunidad vecina del museo no conoce y nunca fue al museo, o sea, cruzando la calle, ¿sí? Vienen de lejos, vienen del país, vienen de otros países, pero por ahí, acá enfrente, hay una familia para la cual sí es un edificio, pero nunca se sintió interpelada, y a veces hay que hacer como estos trabajos de invitación especial a los que están más cerca. Entonces, esta idea de visitantes potenciales o desinteresados, o los que en muchas investigaciones se llaman no visitantes. Igual, también leí, creo que esto era de Graciela Schmilchuk, es que esta idea de no visitantes es un nombre un tanto extraño, porque uno le adjudica una categoría negativa a alguien que no está pidiendo que lo nombren de ningún modo, y además suponiendo que ser visitante es una aspiración. Y acá de vuelta es esta idea de que ser visitante de museo no está en el ADN, es una construcción, y que uno a veces es visitante de museo y otras veces en su vida no lo es. O sea, no es parte de ser visitante de museo, y puedo serlo un rato, como dije antes, y otro rato no. Entonces, si analizamos esta idea de los que no van a los museos, en la genealogía anterior, bueno, claramente en la primera categoría eran los que no sabían comportarse adentro de un museo. Hay una cita en la historia de los museos muy interesante
creo que es del 1700, en la colección Ashmolean en Inglaterra, que es la que se considera como el primer museo desde la lógica occidental. Y entonces es como una nota en el libro de visitantes de un señor que se queja porque había un día que era libre, gratuito, la entrada al museo. Y entonces se quejaba de que ese día había ido como toda la chusma al museo y entonces había mucha gente y no podían ver las cosas tranquilos de las vitrinas. O sea, esa era una clara... está en internet ese comentario y es bien interesante. 1700, ¿sí? O sea, esos eran los que no sabían comportarse adentro del museo. Y hay una novela de Solá, creo que se llama La Taberna, que hay un casamiento y entonces antes de ir al casamiento, es un casamiento de campesinos y entonces hay un señor que lleva a un grupito de 6 u 8 campesinos al Louvre y está muy bien explicado lo que ven en las pinturas. Entonces, por ejemplo, ven una pintura con miniaturas, con un montón de... esas pinturas que tienen como muchas escenas de la vida cotidiana. Y entonces empiezan a decir, ay, esa se parece a la tía Marta. Ay, ese mira lo que está haciendo, parece que está comiendo, o ese parece que está haciendo pis ahí nomás al lado del árbol. De la obra, del artista, de su biografía, o sea, no les importa. Lo que ven, que eso es una cosa interesante del arte, es que uno sienta empatía con esa imagen. Entonces, pero esos serán los excluidos, obviamente, para esa imagen del Louvre siglo XVIII o XIX. No saben comportarse, en ese caso que dije recién, no tienen gusto ni distinción. Y la tercera, en esta de la mirada deseante, es más difícil encuadrar quiénes son los que no van, porque como es una mirada inclusiva, deseante, todos somos autores y actores, todos tenemos capacidad de traducción, el museo debería ser para todos. Pero vimos antes entonces que las necesidades culturales no son auténticas ni naturales, no están en nuestro ADN y por lo tanto, como dice otra especialista norteamericana, inglesa, Jocelyn Dodd, la cuestión es cómo pasamos de pensar en lo que les falta a nuestros visitantes para convertirse en nuestro público a trabajar sobre lo que nos falta a nosotros. Y yo creo que eso también es revelador. ¿Qué le falta a mi museo para no ser atractivo? Uno define para quién quiere ser atractivo en ese momento. Entonces es necesario cambiar la percepción social de quienes siguen presentando a los museos como solo repositorios de historia y cultura, por lo que hoy vimos y por lo que yo presencié ayer, no es el caso de este museo. Y hay que activar y agitar a los museos para convertirlos en lugares de transformación cultural, audiencias diversas, participación y poder trabajar de este modo también con los visitantes que vienen. O sea, uno de los aliados principales para tener más visitantes son los que ya vienen. Y en este sentido es interesante pensar junto con los que vienen para ver cómo uno invita a más gente. Esta imagen es interesante porque también uno puede dedicarse a investigar a los visitantes a los fines de convertirlos en clientes, digo, con toda la lógica de la empresa, ¿no? Clientes más fieles, entonces le averiguo, como todas las redes sociales, le averiguo y le doy eso que quiere, ¿no? Más en términos de lo publicitario, del marketing. Esta es una nota que salió en un periódico norteamericano y se hacía esa pregunta, o sea, ¿por qué están tan interesados los museos en conocer a los visitantes? ¿Para qué? Creo que es una pregunta que uno también tiene que volver a hacerse todo el tiempo. Entonces, frente a este panorama, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué estamos interesados en conocer a nuestros públicos? Puede haber museos que los quieran manipular, ofrecerles más comodidades, compartir autoridad, son cosas bien diversas. Democratizar o mercantilizar la cultura. Captarlos como agentes de consumo o potenciarlos como autores y actores. O sea, son preguntas que nos tenemos que formular. Y ha habido también algunas reflexiones que también me parecen interesantes, que una autora que decía, así como hay manifestaciones
por el hambre o por la justicia, no hay manifestaciones de la gente que dice quiero ir a los museos, o sea, no sé en Chile. En Argentina no hay movilizaciones con pancartas que digan abran los museos, pónganlos gratis, hagan exposiciones más inclusivas, no hay, ¿sí? Entonces de verdad es un desafío fuerte para los museos, no para convertirse, no para que haya movilizaciones, pero sí para convertirse en un lugar en el que todos se sientan ciudadanos con esos derechos, ¿sí? Y otra de las preguntas que me pareció interesante en relación a cuando uno hace esta categorización de no visitantes era si no era una paradoja hablarles de patrimonio a aquellos que no los tenían, porque, bueno, coinciden las categorías sociales, o sea, salvo que vayan con la escuela, hay sectores de la sociedad, hablo de Argentina, digamos los más desfavorecidos, que los museos no están entre sus opciones del tiempo libre, o sea, no es un lugar para ir. No es un lugar para ir porque eso que se muestra es como que no tiene nada que ver con ellos. Entonces hablo, por ejemplo, de los museos de arte o de muchos museos cuyo guión histórico sigue siendo un guión histórico como de los ganadores, ¿sí? Pero no de todo, digamos, de toda la comunidad. Entonces digo, son muchas las operaciones que hacen que los museos se vuelvan o se hayan vuelto distantes. Creo que ahora estamos en un momento que realmente esto está cambiando. Entonces lo que se proponen cambios y se basan en esta idea, también como se dijo a la mañana, de museología participativa. Trabajan desde el paradigma de lo que podemos llamar investigación-acción, ¿sí? Se propone pensar a partir de la práctica misma, como dijimos antes, diagnósticos que se hacen con la comunidad, o como se decía, el trabajo con, si estamos trabajando con migrantes, si estamos trabajando con pueblos originarios, con los pueblos originarios. Ya no más pensar los eruditos sobre ellos, sino con ellos. Entonces, la museología participativa recoge todos los conceptos y nociones de la famosa Mesa de Santiago. Estoy en Santiago, así que es una emoción hablar de la Mesa de Santiago. Allá en esos años complejos, estas nociones de territorio y comunidad, que son, digamos, fundacionales en ese instante, y de la nueva museología. Y por otra parte, de la museología social y de todo lo que hoy la museología crítica y poscrítica habla de las comunidades interpretativas, que viene en la lógica de lo que les decía antes, de que todos tenemos capacidad de traducción e interpretación. Entonces, en base a esta idea, ¿sí?, y a todas estas nociones, digamos, yo digo siempre que la misión, y en un museo de ciencias esto a veces todavía se pone un poquito más complejo, o sea, ¿cómo articulamos ciencia y vida cotidiana? Esto, después de haber venido a un museo de historia, que me resultaba mucho más fácil, con la ciencia es más complejo. Pero ¿cómo hacemos para que la ciencia no quede en ese imaginario que tiene la mayor parte de la población, del laboratorio, del experimento y del científico? ¿Y cómo hacemos que la ciencia se vincule y la gente sienta que eso tiene algo que ver con su vida? Digamos, esta idea de que en los museos hay algo que me pertenece es una de las apuestas para mí más fuertes. Porque si hay algo que me pertenece, lo voy a ir a buscar, me va a gustar mostrárselo a mis amigos, me va a gustar contárselo a mis hijos, porque es mío, ¿sí? Si todos pudiéramos sentir que hay algo mío, voy más fácil, ¿sí? Llego más fácil, invito más fácil, me gusta quedarme porque es mío. Entonces, y además de mío, que tiene utilidad en mi vida, ¿sí? Pero utilidad en el sentido de que me hace bien. Entonces, programas participativos no son sencillos, los que los hacen saben que no son sencillos, son muy complejos. A veces uno tiene ganas de, bueno, volvamos a hacer como éramos antes, que lo charlábamos entre nosotros. Esto con la comunidad es complejo, tensa todas las relaciones, pone en juego todas las habilidades que algunos de los museos tendrán más desarrolladas o menos, y a esos hay que dejárselas a cargo, que tiene que ver con cómo logro consensos,
porque no es una cuestión de abdicar de la responsabilidad del museo, ¿sí? No se abdica porque se trabaja con la comunidad, aunque muchos, a veces, los detractores dicen eso. No, no se puede trabajar con la comunidad porque cada uno viene con su idea, y entonces al final no sale nada. ¿Qué sale de eso? Entonces, el tema de la autoridad y quién es el último que decide, eso es clave, eso hay que conversarlo mucho antes. Porque en algunas experiencias de trabajo con las comunidades sienten que son usadas porque, bueno, les pregunto, les consulto, colaboran, dan ideas, pero después las decisiones las toman los expertos. Entonces, eso es delicadísimo y eso puede hacer que esa comunidad diga, nunca más participo con vos, o que diga, sí, esto me interesa porque es un trabajo que estamos construyendo, es difícil, pero lo vamos a seguir haciendo juntos. Hay distintos grados igual de participación, puede ser de contribución, de colaboración, de co-creación, o que directamente le entrego a la comunidad. Mi museo, esos son Nina Simon los llama los proyectos alojados. Le entrego al museo y le digo, tenés la posibilidad de inventar lo que quieras, nosotros son los más difíciles de hacer. Pero es un lugar que uno puede desear. Esto se hace mucho en algunos lugares con adolescentes. ¿Sí? Entonces se les dice, bueno, estas son las condiciones, este es el marco, hay un marco, por supuesto, institucional, pero ustedes pueden inventar un proyecto, gestionarlo y llevarlo a cabo ustedes. Por supuesto que sea de contribución, sea de colaboración o sea de co-creación, es muy importante aclarar esto antes. Si no voy a co-crear, si solo lo que quiero es que colaboren, lo aclaro. En esta instancia necesitamos las ideas de ustedes para enriquecer lo que estamos haciendo en el museo. Si eso está claro como marco de trabajo, está todo bien. Pero si quiero co-crear, es diferente, porque entonces las responsabilidades se reparten distinto. Otra de las cuestiones que se ponen en tensión, así como que está vinculado con esto de autoridad, es esta idea de ambigüedad de sentidos, ¿no? Se favorece la investigación del saber experto, pero la construcción con la comunidad lo limita. Lo limita, le da otro matiz. Hubo una experiencia muy interesante en Francia con una exposición que se llamaba Modos de nacer. Porque a veces, digamos, para no frustrarse hay que elegir aquellos proyectos que sirven más para la co-creación. Entonces, Modos de nacer fue relevar miles y miles de testimonios de mujeres de cómo habían tenido sus hijos. Y no solo de clase media, blancas y demás, sino de muchas comunidades diversas. Entonces ahí no había mucha discusión, porque bueno, es distinto tener hijos en la selva amazónica que en una clínica acá en Santiago o en Buenos Aires. Es distinto en un país que hace mucho calor o si hace mucho frío. Entonces ahí es como que no hay discusión, porque la gente de la ciudad no le va a discutir cómo se tienen los hijos en un lugar que es diametralmente diferente. Pero bueno, ahí era como necesario e indiscutible. En otros temas es más complejo. Entonces uno también, digamos, para que los proyectos lleguen a buen puerto es interesante saber, bueno, qué temáticas estamos en condiciones de poner en co-creación y cuáles todavía por ahí falta trabajo al interior del museo para someterlas a la co-creación. Entonces hablamos de esta cuestión del saber experto y la comunidad, hablamos de este tema de la cuestión de la autoridad. Si nosotros pensamos que los museos son contextos de aprendizaje y si consideramos a los museos como espacios en que todos los miembros del museo aprenden, todas estas, una de las cuestiones que se ponen en crisis, ayer lo hablábamos con las chicas, es que el museo tiene que trabajar en forma coordinada y que tiene que haber una mesa de reflexión para lo que se llama práctica reflexiva. Alice Semedo es una especialista portuguesa que tiene mucho material elaborado en relación a esto. La práctica reflexiva es el modo de trabajar de algunas profesiones más que otras, ¿sí? Los arquitectos trabajan mucho con práctica reflexiva, en los hospitales, los médicos cuando hacen los ateneos trabajan con práctica reflexiva, o sea, no se puede trabajar si no se discute con otros. En los museos esto no es del todo evidente,
porque como fueron generados como organizaciones con departamentos por saberes, entonces, digamos, el objeto va pasando de lugar en lugar. Están los que deciden la exposición, después pasa a los museógrafos, después pasa, y así, hasta que, como dije antes, en la línea de producción llegó a los educadores, ¿sí? Versión tradicionalísima. Seguramente acá ya hay muchas otras modalidades. Pero las instituciones se tienen que hacer un replanteo de cómo trabajan como espacio de aprendizaje, o sea, constituirse a sí mismas como una institución que aprende de lo que hace. Y eso, en mi experiencia, digamos, el Museo de las Escuelas éramos entre 8 y 10 personas, ahora somos 30 o 40. O sea que he estado como en las dos escalas de trabajo en cantidad de gente. En el de 40 cuesta más, pero hacemos mucho esfuerzo para que haya mucha reunión intergrupo. Si no, es como un proceso, no sé si diría que es natural, no sé qué adjetivo ponerle, pero bueno, los diseñadores se quedan con los diseñadores, los científicos se quedan con los científicos, los educadores se quedan con los educadores y cada uno sigue como pensando en su lugar, ¿sí? Y acá hay que hacer mucho esfuerzo desde los lugares de gestión y autoridad de los museos para propiciar este tipo de reuniones con mucha frecuencia. Y entonces ahora quisiera contarles, para ir terminando, algunos ejemplos en el Centro Cultural de la Ciencia. Esta idea de constelaciones, que era parte además de, digamos, esta idea de cartografías y constelaciones, ¿sí? Nosotros en el Centro Cultural de la Ciencia tenemos, esta es como una barrida de un montón de dispositivos de investigación de los públicos, ¿sí? Estuve viendo el material que me entregaron de acá del Museo de la Memoria y hay muchas cuestiones que coinciden, así que estamos como en la misma sintonía. Pero este ejercicio lo que intenta, no se los voy a poder explicar todo ahora, después en otro momento si quieren me preguntan. Este ejercicio lo que intenta, y ahora van a ver por qué los colores, es tratar de ver cómo los datos de alguna, digamos, actividad focalizada con los públicos se correlacionan con otros y cómo terminamos teniendo una visión compleja de estas constelaciones o investigaciones de públicos, ¿sí? Que nos permiten armar conjuntos, nombrarlos, contar historias. Si nos visitan o no lo hacen nunca, si hay muchos o hay pocos, cuándo hay muchos, cuándo hay pocos, si utilizan los recursos de la web, etcétera, etcétera. Del mismo modo que seguramente hacen ustedes en sus museos. Pero están muy pensados desde nuestra lógica, o sea, nos gusta mirar las investigaciones o estudios públicos de otros y necesariamente después tenemos que traducirlos a nuestro museo y agregarlos y deformarlos a veces para que realmente sintamos que nos son útiles. Y con esas constelaciones, y ahora las vamos a ver en otro formato, estos son los pisos del Centro Cultural de la Ciencia, están todos invitados a venir. ¿Por qué esta distribución en los pisos, desde la planta baja, el lugar el segundo sería de la información y luego están los dos lugares de las salas? Porque también es muy importante saber dónde se localizan esas preguntas que hacemos, ¿sí? Una de las cosas, esto yo ya lo había aprendido en el Museo de las Escuelas, es que el libro de visitantes nunca tiene que estar a la salida. Nuestro libro de visitantes está en el medio de la exposición. ¿Por qué? A la salida, como el nombre lo dice, me estoy yendo. Salvo que tenga una queja muy importante para hacer, lo que me importa es que me estoy yendo, voy a ir al café, me encuentro con alguien. No estoy para evaluar en ese instante. Cosas que probablemente haya pensado mientras miraba la exposición. Ahora les cuento una que me pasó ayer a mí acá. Entonces ahí nos perdemos una oportunidad. Entonces los comentarios de los libros en general al salir del museo son muy lindo, me gustó, qué interesante, voy a volver. Son cortitos. Hagan ese ejercicio. Por lo menos a mí me funcionó en los dos museos. Cuando el libro está en el medio hay que buscar el lugar. No es cualquier lugar. Hay que probar. Los comentarios tienen mucho más que ver con algo de la exposición que está pasando en ese momento. Cuento algo que empezó ayer con Jordi, que no sé si está Jordi.
Ah, está haciendo visita. Bueno, Jordi ayer, bueno, nos contó el museo así muy en general. Yo me quedé, como digo, con experiencia memorable con dos cosas que contó. Una es la rejilla con el caballito de mar. Y la otra fue la cueca sola. ¿Y por qué cuento esto? Porque si yo hubiera tenido en ese instante, se lo dije a él, por supuesto, ¿no? Inmediatamente se lo dije, o sea, esas dos historias, esos dos momentos de todo su relato, que fue extensísimo, que nos llevó por todas partes, pero momentos como esos son los que a mí me producen en los museos empatía, porque pienso en esa persona mirando, presa, si no entendí mal, mirando esa rejilla, ¿era así? Y pienso en esa mujer que antes bailaba acompañada, bailando sola. Esas dos cosas para mí me vuelve a dar piel de gallina. Esos dos instantes son los que para mí hay que generar, bueno, en este museo por supuesto porque toca estos temas, en otros museos son otras cosas, en un museo las escuelas vienen por otro lado, pero también tienen que ver con la emoción. La emoción es lo que perdura. Los datos los puedo volver a encontrar, vengo un día y digo, bueno, ¿qué pasó en tal fecha? Y eso hoy están muy accesibles, está internet, pero la visita al museo tiene que ser, no pueden ser miles, porque si son miles de estos ya también me saturo y me los olvido. En el medio de todos los datos que Jordi explicó maravillosamente bien, yo seleccioné eso y no me lo voy a olvidar más, ni al caballito ni a la mujer danzando sola. Seguramente hubo otros, pero esos fueron los más fuertes. Entonces digo, eso me sucedió como si dijera en el C3, en el segundo y en el tercer piso. Y me pasó fuerte ahí. Después ya seguí pensando otras cosas. Entonces digo, cuanto más dispositivos uno pueda tener de capturar esas emociones o esas experiencias, estoy más cerca de la experiencia del visitante. Y cuanto más cerca esté de la experiencia de algunos visitantes, más puedo imaginar experiencias para nuevos visitantes. Charlando después con Jordi, él me dijo que estaban replanteándose los modos de hacer los relatos, porque bueno, cuando vienen los grupos escolares se debe poner complicado, sobre todo por ahí como él nos explicaba, en los pasillos que son angostos. O sea, yo me imaginé eso. Viene todo el grupo, entonces yo le cuento a los que están allá adelante, pero por ahí los de atrás se pierden esa explicación. O sea, pasa en todos los museos. En todos los museos hay lugares en los que hay que inventar otras cosas, porque los arquitectos a veces hacen cosas que no son para las visitas, son para los edificios. Entonces hay que ponerse creativo. Por ahí hay que poner cosas que sirven para pasar y aprovechar los lugares de estar, que acá también son muchos, para los momentos grupales. Es lo que más me sigue atrayendo de los museos, es poder pensar cómo uno puede seguir inventando situaciones y dispositivos para que ese relato o esa narrativa sea memorable para muchos. Entonces, bueno, esto es para contarles eso. Y este es un ejercicio de cartografías, como llamo yo, que es cómo se ponen los datos en juego. Acá están procesadas en una nube de palabras que están en internet. Muy fácil. Pongan 9 palabras y hay distintos ejercicios. Las frases son como 20, el C3 se abrió en el año 16. 20 libros de visitantes y las frases, ¿sí? Sacadas las palabras como que, la, todas esas, porque si no las que más aparece es que. Sacados todos los artículos y demás. Esto es lo que aparece. Y la verdad que es como genial, como dice ahí, genial para nosotros, que lo que aparezca fuerte sea juego, ciencia y gracias, ¿sí? Porque es gracias porque a través de todos estos juegos que es un museo interactivo de ciencias, me acerqué a la ciencia y el agradecimiento, ¿sí? Creo que, digamos, esto es para nosotros una cartografía de resultado como de éxito, ¿no? Si algo estamos haciendo bien, esto está resonando en los visitantes. Y este es otro ejercicio cartográfico en el cual ya ahí a lo que avanzamos es a esto de cómo convertimos en acciones nuestros datos, ¿sí? Y acá es una serie de
conclusiones sobre las que estamos trabajando, poner a la ciencia en contacto con toda la sociedad, esto que les decía de la vecindad, hay muchos que no saben qué es, lo confunden como con un ministerio porque está al lado del Ministerio de Ciencia. Entonces tenemos que desarmar esa lógica de que el edificio es ministerio y que es museo. Diversificar y aumentar el programa educativo, expandir programación para adolescentes y jóvenes, compartir recursos educativos con la comunidad, observar madres, abuelas y niñas de 10 años. Ese es muy específico, porque descubrimos que las niñas de 10 años, y esto coincide con un estudio de gente que se dedica a la didáctica de la ciencia, y sobre todo para determinar por qué hay más varones que se dedican a la ciencia o por qué las niñas no se sienten competentes para ser científicas, aunque haya científicas, y cada vez más, pero en la escuela las chicas siguen diciendo eso es para chicos. Hasta los 10 años está como parejo. Entonces vimos que muchas observaciones de chicas de 10 años son bien interesantes. Vimos mucho trabajo de madres y abuelas explicándole cosas de ciencias a las chicas, entonces por eso era como una mirada especial que le queríamos tener. Y el tema de familias consideradas como grupo y no como niños y adultos, que eso también es una tendencia en el mundo, no es fácil de hacer porque hay que asignar roles a los adultos para que no los dejen a cargo del museo y ellos entonces se van a hacer otra cosa, sino para que interactúen entre sí. Para terminar, esta es otra foto de Strutt. Y la idea sería convertirnos en anfitriones, ser hospitalarios, invitar, por eso esta idea de visitantes como invitados, y esta idea de sujetos de experiencia. Me gusta esta foto porque los chicos cada uno está haciendo lo que quiere. Una de las cosas más complejas para romper el paradigma de la visita guiada es que si ustedes entran a internet y ponen visita guiada van a ver siempre un guía y a todos mirando al guía. ¿Sí? Como en la escena tradicional de educación, el que sabe es el guía y los visitantes lo miran. Una vuelta que estaba en el Thyssen en una jornada de educación y yo comenté esto mismo, ellos dijeron que tenían un fotógrafo especial para tratar de captar escenas como esta. O sea, escenas en las que uno ve que distinta gente hace distintas cosas. Aún en presencia de alguien que está guiando, porque alguien puede estar guiando y yo puedo estar mirando lo que está del otro lado y eso también está bien, ¿sí? En Argentina a los guías de turismo les enseñan que tienen que ponerse en el medio de un supuesto semicírculo porque así la voz la escuchan todos por igual. Y muchos guías de turismo, que son guías de museo, repiten esto. Entonces, retan a los visitantes y se salen del semicírculo porque no los escuchan a ellos bien. Lo digo así en forma como muy de caricatura y exagerado, pero me parece que hay muchas de esas cosas para romper, porque cuando un visitante no me mira si soy guía, no es que estoy haciendo las cosas mal, al contrario. En realidad, tal vez cuanto menos lo miren, quiere decir que están bien interesados por otras cosas del lugar. Entonces, es una cuestión menos de egos y más de, ¿no? De esto que digo, hospitalidad, anfitriones, hacer más invitados. Para terminar, y en la lógica esta que dije antes de la metáfora de que antes los museos eran las casas de las autoridades, sería interesante que con estas operaciones y con el trabajo con los públicos, los museos volvieran a ser casas de las musas para muchos. Musas en el sentido griego, ¿sí? Lugares de inspiración. No hay recetas mágicas ni universales y esto solo mejora haciéndolo. Como dicen los museos pioneros en este tipo de políticas, como todas las cosas en la vida, la confianza entre las partes crece y se afianza cuanto más se trabaja en forma conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por la clase magistral que nos acabas de entregar. Fue muy interesante. Y sin duda son conocimientos muy útiles y relevantes sobre el quehacer museal. A continuación van a pasar mis compañeras recogiendo preguntas que tal vez tengan ustedes y vamos a hacer una
breve ronda de preguntas y respuestas ahora a continuación. Tiene una pregunta, puede levantar el papelito que va a ir Elizabeth a buscarlo. Muchas gracias a todos por sus preguntas. La primera de ellas dice, ¿qué opinas de la noción de público? ¿Está desactualizada? ¿Son ahora invitados y nosotros anfitriones? ¿No hay retroalimentación? ¿Prefieres que las lea todas? Sí, léelas todas. Ya. La otra dice, en los museos de ciencia que tienen tantas instrucciones, ¿cómo se toman esto del público que no sabe comportarse? Aunque es un concepto antiguo, parece seguir aplicando en centros de ciencia interactivos. Otra pregunta dice, respecto a la autoridad, ¿cómo imponemos o convencemos a la institucionalidad museal que tiene por objetivo solo cumplir metas de cantidad de personas por sobre la calidad y el para qué? ¿Cómo han realizado ustedes
como museos de evoluciones de los codiseños a la comunidad. Ok, ¿me las traes así? Sí, obvio. Para no olvidar. Y aquí hay una última que dice, ¿cómo se lleva a la práctica el trabajo entre el área educativa y de las exhibiciones a la hora de pensar y diseñar exposiciones? Okay. Bueno, la primera, que era la de los públicos, en realidad, bueno, más que el modo de nombrar sería el concepto, ¿sí? Hay lugares donde dicen audiencias o visitantes o públicos. Últimamente se usa mucho la categoría públicos. Como en las ciencias sociales los conceptos evolucionan, se construyen, o sea que así como en algunos lugares también funciona la palabra clientes o usuarios, ¿sí? Todo depende, digamos, de cómo uno llena de contenido eso, más que la palabra que use. Algunas, por supuesto, si uso clientes, claramente no tengo que pensar en mucho contenido, pero en algunos lugares la palabra usuario tiene una connotación positiva y en otros tiene negativa. O sea, en Argentina usuario es como el usuario de los servicios públicos, pero en otros lugares usuario es el que usa y usa bien, ¿no? O sea, el que se apropia de las cosas y las usa. Entonces, digo, el español es así como el castellano, es un idioma muy rico en variaciones y variedades. Entonces lo que hay que hacer, me parece, es que definir, bueno, en cada museo, ¿no? Usamos la palabra público con este sentido, o usamos la palabra visitante, o usamos la palabra invitado. Me parece que esa es la clave más que decir, esta es la palabra, ¿sí? La idea de nosotros anfitriones, me parece que es una idea interesante para como lugar donde colocarse, ¿sí? Si yo hago una reunión en mi casa y me coloco en el lugar de anfitrión, recibo de un modo diferente a si estoy en mi casa, la gente llega y bueno, cada uno hace lo que quiere. Entonces me parece que es más una discusión al interior del equipo de bueno, y de probar, bueno, a ver, ¿cuáles serían los gestos que tendríamos que hacer si queremos ocupar el rol de anfitriones? O sea, ¿son distintos a los que hacemos ahora? La gente que está en información, ¿cómo recibe a la gente? ¿La recibe, mira para abajo y le dice, no sé, es tanto? ¿O la recibe y le dice buenos días, bueno, ¿cómo está? No sé, esas son construcciones muy personales de los museos. Porque también cuando uno se pasa de rosca y se hace muy el amigo, también es falso, ¿no? Vieron que en algunos lugares te desean, no te conocen y dicen que tengas un buen día. Sí, yo digo, ese mensaje de que yo tengo un buen día de alguien que como caricatura le dice eso a todos, no me llega con emoción de que tengas un buen día. Me parece más una cinta grabada que me dice que tenga un buen día. Entonces, creo que es un ejercicio que hay que hacer, sobre todo con todas las personas que se dedican a públicos, o sea, esto es desde el escritorio de recepción, los guardias de seguridad, los educadores, todos los que tienen contacto directo con públicos tendrían que tener reuniones de ese estilo que yo dije, de práctica reflexiva, y en cada uno de sus lugares de trabajo consensuar para que ese sea como el estilo de la institución. Bueno, creo que esta. No hay retroalimentación. Uno también le podría preguntar a ciertos grupos de públicos cómo les gustaría ser recibidos. O sea, lo interesante también en los museos es que todo puede ser sujeto de investigación. Y son investigaciones cortitas, no hace falta que uno se ponga objetivos, hipótesis y demás. Son investigación-acción. Entonces me propongo durante un mes y en determinados días o todos los días de la semana preguntarle por lo menos a 10 personas por día cómo te gustaría ser recibido en el museo. Junto los datos y después tengo una reunión y analizo los datos. Son de esa entidad las investigaciones que yo creo, por supuesto que las cuantitativas y los informes como ayer me entregaron acá, todo eso es súper necesario institucionalmente. Pero después hay otro rango de investigación que es cotidiana,
que tiene que pasar del me parece que a la gente le gustaría que la tratemos así, que es me parece, pero no tengo ningún dato, es una especie de intuición, a, bueno, durante un mes preguntemos. Si coincide con el me parece, mejor, quiere decir que somos muy intuitivos en relación a nuestros públicos, pero tal vez aporta cosas que no habíamos pensado. ¿Cómo se lleva a la práctica ese trabajo entre el área educativa? El trabajo entre el área educativa y las instituciones a la hora de pensar y diseñar exposiciones. Bien, con mucha claridad institucional y con una decisión de las autoridades de que para diseñar exposiciones tienen que estar todos en la misma mesa. Es difícil hacerlo de otro modo, porque, digamos, si esto no está autorizado, si es así como que los de educación tienen algunas ideas que podrían servir, no van a ser tenidas en cuenta o poco. Tiene que ser institucional el aporte, ¿sí? O sea, y como dije antes, tan valioso como. Por ahí, digamos, lo más importante es si se trabaja con equipos de diseño, es el coordinador del equipo de diseño en exposición y que le da lugar a todas las distintas áreas por igual y todos juntos, y por supuesto hay roles y lugares de decisión. El coordinador del diseño en exposición será el que finalmente termine organizando cómo es eso, pero con el aporte de lo que digan los de educación. Los de educación en general, como es un lugar que no está valorizado, y esto tiene que ver con responsabilidad de los mismos educadores, por me parece, los educadores cuando hablan de su tarea dicen me parece que nunca tienen un informe no los hacen. Me enojo con los educadores, yo, cuando se quejan, pero en realidad no presentan informes con rigor. Es todo me parece. O los niños de las escuelas argentinas, ¿no? Los chicos de las escuelas privadas son un desastre. Los de la pública son maravillosos. No es cierto. Hay de todo, de un lado y del otro. Pero me parece, bueno, a ver, ¿de cuántas públicas estamos hablando? ¿De cuántas privadas? Esas son estadísticas que los educadores pueden analizar y sacar resultados. Y sacar resultados para ver cómo, si van a venir muchas públicas o muchas privadas o muchas primarias o muchas secundarias, ¿qué hago con eso? Y no solo el me parece que, tendríamos que, en el aire. Entonces, es una práctica institucional de diseño conjunto que tiene que estar decidida por la institución. Y ¿hay alguna manera de hacerlo del método efectivo? Es la misma, la respuesta es la anterior. Pero los educadores, si tienen la responsabilidad de estar en esos lugares, tienen que sistematizar lo que saben. No pueden ir con el me parece, ¿sí? Porque entonces ahí pierde rigor todo lo que saben. O sea, hay que hacer un ejercicio conceptual con lo que se sabe para poder comunicárselo a otros. Respecto a la autoridad, ¿cómo rompemos o convencemos a la institucionalidad, supongo que a los directores de los museos, de que la cuestión no es solo de cantidad? ¿Quiénes son? ¿Cómo rompemos? Ese sujeto no sé quién es, quién hizo la pregunta. ¿Cómo rompemos? ¿Saben quién hizo la pregunta de la autoridad? Se fue. ¿O no quiere decir? Bueno, a ver, depende de quién. El cómo rompemos, lo dice un educador, solo no puede hacer nada. El cómo rompemos es... Por eso digo, yo solo puedo contestar esta pregunta si sé quién está emitiendo esta preocupación. Contra las autoridades de museo es difícil. Hay directores de museo como directoras de escuela temibles. Bueno, ahí uno por ahí lo que tiene que hacer es irse a trabajar a otro lado. Si no se puede, no se puede, ¿sí? Bueno, después si el autor o autora de la pregunta me lo dice en privado, por ahí lo puedo ayudar un poco mejor. ¿Cómo han realizado ustedes como museos devoluciones de los diseños a la comunidad? Cuando se hacen trabajos con la comunidad, una vez que se aclara esto que dije antes, si es de solo colaboración, o sea, te pido ideas, o si es de co-creación, eso está conversado antes. O sea que si es de colaboración,
una vez procesada esa colaboración, uno puede tener como otra instancia de reunión y decir, bueno, con todo lo que ustedes nos dijeron, se hizo este producto o esta exposición. Si es de co-creación, el contacto es continuo, o sea que ahí son todos parte de un equipo que va, digamos, en todas las etapas pensando. En los museos de ciencia. Bien, este debe ser alguien que trabaja en un museo de ciencia, ¿no? El público que no sabe comportarse es el público que rompe las cosas para entender. En algunos museos interactivos, una de las cosas que les pasan cuando no se entiende bien, que bueno, la falla puede ser del diseño, no del público, en general es del diseño. O sea, cuando las cosas se rompen, la falla es del diseño. Porque si un museo invita a la interacción, tiene que soportarla. ¿Sí? Si hay una manija que hay que hacer así, y la manija después de 10 veces así se rompe, no es un problema de la gente que se comporta mal, es un problema del material con el que se hizo la manija. Entonces, ahí hay mucha discusión porque los diseñadores industriales y los científicos son muy celosos de eso que pensaron en dibujitos. Pero por ahí no le pensaron la interacción real con 250.000 personas en el año. La cosa se va a romper si es frágil. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Por un lado están los dispositivos en los museos interactivos. Y por otro lado está cómo se diseña la mediación en los museos interactivos. En los museos interactivos hay dos tipos así muy extremos de mediación, ¿sí? Uno en el que el guía o bueno, tienen distintos nombres en los museos interactivos. El cuate en México, o el anfitrión, se llama anfitrión en algunos lugares, o el coordinador. En el C3 se llama copiloto. Copiloto porque el que pilotea es el visitante y el copiloto le colabora. Este le colabora tiene que ver con que le va haciendo preguntas. Trata de darle pocas respuestas. Le va haciendo preguntas para seguirle su modo de ir procesando lo que está haciendo con ese módulo interactivo. Entonces, de ese modo, no es una cuestión de comportamiento, es una cuestión de pensamiento, ¿sí? De cómo pensamos juntos ese fenómeno o ese principio que ese módulo intenta representar. Es distinto a los museos de arte, a los museos de historia. Algunas cosas podrían ser similares. También está el momento en que la gente quiere saber y entonces pregunta directamente, pero bueno, Einstein, cuando dijo eso, ¿qué quiso decir? Y por supuesto que esa información está, ¿sí? Pero esa idea de comportamiento, ¿sí? Tiene más que ver con el estilo educativo que el museo interactivo adopte. Si eso está muy claro, no debería haber mucho problema con la respuesta de los públicos, porque el encuadre del museo está claro. Eso creo que vale para todos, ¿sí? Si uno tiene el estilo claro y el encuadre claro, y también uno puede decir, y eso no está mal hacerlo, y se hace pocas veces, al inicio de una visita guiada o acompañada o conversada, uno también puede decir cuáles son los marcos de ese contrato efímero. ¿Cuánto dura una visita guiada? 40 minutos, 1 hora como mucho. Es la nada misma, si uno piensa, ¿no? Comparado con lo que pasa en la escuela, que uno está todos los días de la semana. Es un encuadre mínimo, pero tal vez si uno lo aclara de inicio, va a haber una parte en que yo les comento y después ustedes me hacen preguntas, o empiezan haciéndome preguntas, lo que fuera, el estilo institucional. Eso también sirve para este tema de cómo me comporto. A veces la gente no sabe cómo comportarse en los lugares, no tiene por qué saberlo, porque los museos también son muy distintos y variables unos a otros. Bueno, ya respondí todas. No sé si hay alguna más. Muchas gracias, Silvia, por tus respuestas y por darle la apertura a este seminario. Varios de los temas que trataste son muy relevantes para dar contexto a los desafíos que los museos deben abordar cuando quieren convocar público. Muchas gracias.